Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Abrimos hoy la semana aquí en nuestro programa en La Muga, pensando en el viernes que se celebra el Día de Navarra en la Feria Internacional de Turismo Fitur, una cita ineludible para los navarros y navarras en la que también estará Navarra Televisión, los informativos primera edición, y el programa La Muga se llevará a cabo desde allí, desde Fitur. Hoy queremos conocer cómo, entre comillas, vende Navarra en Fitur, y para eso hemos llamado a la directora general de Turismo del Gobierno de Navarra, Maitena Ezkutari, con quien abriremos nuestro programa. En un día en el que también queremos hablarles de gastronomía, de la buena gastronomía de Verduarte y de su chef Nacho Gómara, que hoy de nuevo nos sorprenderá con una nueva receta. Los sabores, desde luego, también se promocionan en Fitur, también por supuesto aquí en casa, en Navarra. Nos planteamos además el futuro de la innovación, cuál es la innovación que necesita Navarra, y en nuestro programa hoy estará José Bayón, el responsable, el director de la Empresa Nacional de Innovación, perteneciente al Ministerio de Industria del Gobierno de España. Y hoy lanzamos otra pregunta al mundo. Estamos en un mundo cada vez más peligroso. Recordamos el ataque de Estados Unidos a Irán el pasado 3 de enero y lo analizamos sus consecuencias para Europa con el escritor y periodista navarro Manuel Martorell. Comenzamos. Son imágenes que en otras ocasiones hemos visto en Fitur, donde se muestran los encantos de Navarra a nivel histórico, cultural, gastronómico, sus tradiciones y sus múltiples posibilidades. Y este año Navarra en Fitur se vende con este título: 5 tiempos, 5 estaciones. Directora General de Turismo del Gobierno de Navarra, Maitena Ezkutari. ¿Qué tal, Maitena? Gabón, buenas noches. Gabón. ¿Cómo estás, Maitena? Muy bien. Bueno, empieza la semana con fuerza, ¿verdad? Porque Fitur es una cita muy importante para el futuro de Navarra, ¿no? Para la economía de Navarra. Sí, exactamente. Así lo creemos y realmente ponemos toda la carne en el asador en ese sentido, porque es una feria que nos representa muy bien, aunque hay muchas más ferias, hay que decir, a lo largo del año, con un trabajo muy importante detrás, pero esta feria es más institucional y realmente, bueno, pues tiene una representación de la mayor parte de los países, las instituciones están ahí, entonces, bueno, pues hay que poner el listón alto. Efectivamente, bueno, es cierto que los datos del año pasado son abrumadores, ¿no? 2019 fue un año muy importante para el turismo, lo comentabais en rueda de prensa el pasado viernes, el propio consejero Manu Ayerdi daba ese dato de 1,5 millones casi de turistas en Navarra, ¿no? Sí, pensamos que superaremos el año 17, que fue el de récord en datos. Todavía nos faltan los datos de diciembre por terminar, pero es verdad que bueno, ya llevamos un 4,1% más de visitantes, y también las pernoctaciones, que es uno de los datos que nos interesa mucho, porque de alguna forma ahí vemos que la estancia media va extendiéndose, que cada vez se quedan más tiempo, que es lo que nos interesa, porque eso nos permite que haya un mayor gasto. Falta, por ejemplo, ese indicador que es muy interesante, que es el gasto medio del turista. Es un indicador que nos interesa mucho y que lo tendremos un poquito más adelante, pero los datos son muy interesantes. Sí. Bueno, 2017, ¿qué tuvo, no? Que atrajo a tantas personas a Navarra. ¿Por qué? ¿Realmente cuál es el diagnóstico? Pues yo creo que después de la salida de la crisis fue un año que también el consumo se reactivó y en general bueno, pues el consumidor es muy sensible en este sentido, y el ocio, y lo estamos viendo constantemente, ¿no? En muchas de las estadísticas, los navarros somos los primeros que más gastamos. O sea, eso ha salido más de una ocasión en hostelería, en salir a cenar,
y yo creo que es una respuesta un poco bueno, a unos años complicados, que el 17 se empezó a reactivar y tuvimos de muchas procedencias, pero se apreciaba que el consumo se había movido. Bueno, pues afortunados que ya cambió la racha, ¿verdad?, económica, y ojalá pues sigamos en esa racha mejorando. 5 tiempos, 5 estaciones. Curioso. ¿Qué queremos decir con esto? Pues mira, hemos buscado algo que nos llame un poco la atención también. Y está muy vinculado a los objetivos que perseguimos con el plan estratégico, que hemos dicho ya muchas veces que no queremos más visitantes y punto. No, lo que queremos es que vengan más, pero que vengan a lo largo del año, que se estire a lo largo del año esa desestacionalización que siempre pedimos en turismo, ¿no? Porque no queremos que todos vengan en agosto ni en Semana Santa. Y esto, que Navarra sea atractiva en enero y en julio, ¿no? Eso es imprescindible para que haya un equilibrio, y no solo a lo largo del año, sino a lo largo del territorio, que no vengan todos a Pamplona o al Irati, ¿no? Eso es, que hay más cosas en Navarra, ¿no? Eso es. Además se van a presentar rutas del vino, se va a hablar de la judería de Tudela, bueno, mucho recorrido, ¿no?, por toda Navarra. Buscamos además atractivos que igual no han sido tan conocidos o no han estado tan relacionados con Navarra. En muchas ocasiones estamos intentando poner también, darles más visibilidad, ¿no?, a esto que estabas comentando. Y bueno, pues en esa línea, eso de los 5 tiempos, viene a querer decir que tenemos las 4 estaciones, que las queremos poner ahí en primer lugar, ¿no?, que no solamente podemos venir en primavera o en otoño, en invierno también, que ahí están los carnavales, ahí está el esquí, tenemos los centros de esquí, los ponemos más visibles. Y luego el 5.º tiempo lo que pretende es de alguna forma darle importancia a lo intangible, que habitualmente hablamos de la piedra, de la naturaleza, de las cosas que estamos tocando, ¿no?, y lo intangible, que es donde pensamos que nos diferenciamos en Navarra, porque tenemos mucho de tradiciones, de historia, de cultura, que de alguna forma hay que rescatar, ¿no?, para diferenciarnos y a la vez apreciar una manera de hacer distinta, ¿no? Y ahí es donde buscamos ese 5.º tiempo. Claro, bueno, pues ahí tenemos conceptos muy variados, la calidad de vida, como decimos, la sociabilidad de la gente también. También, sí. Es importante, ¿no?, para el turista, pues el carácter que se presenta en una comunidad. Sí, ¿cómo nos comportamos, en definitiva, no? Sí, es algo que le llama la atención. A lo mejor los propios navarros no somos tan conscientes, ¿no?, de esa sociabilidad, porque muchos nos vemos, como antes comentábamos, ¿no?, que tenemos un carácter un poquito más agrio o más reservado, serio, tal, ¿no? Sí. Pero sin embargo, cuando acogemos a la gente es algo que en todas las estadísticas lo que más se aprecia es ese carácter, ¿no?, de los navarros, y realmente siempre salimos con muy buena nota, ¿no?, a nivel de encuestas y de estadísticas, y se refuerza mucho esa capacidad que tenemos en las fiestas, los Sanfermines, que son el mejor ejemplo, ¿no?, de la acogida, ¿no?, y en otras tantas formas de cultura tradicional, y realmente nos parece que eso lo tenemos que destacar. Bueno, esto lo vamos a ver allí en Madrid, en Fitur, en IFEMA, y veremos el stand de Navarra, que en años anteriores, o al menos en una ocasión, fue premiado, ¿verdad?, por su lo valor. Hemos tenido en un par de años, sí. Eso es. Este año, ¿con qué características nos presentamos? ¿Va a cambiar mucho? Bueno, seguimos una línea que desde la parte de estructura mantenemos, porque sí que tenemos que responder a unas necesidades técnicas y de logística. Entonces eso ya de alguna forma sí que te limita, porque necesitas unos espacios para que los profesionales tengan su sitio de reunión, que haya un sitio también específico para poner en valor esa gastronomía, las presentaciones del sector tienen que tener su espacio, pero más allá de eso lo que tenemos es un stand muy cercano a la cultura y a la naturaleza, estos dos grandes segmentos que marcamos, y en este caso va a haber mucha bicicleta, que es uno de los productos que llevamos también. La bicicleta y la gastronomía serían los 2 puntos que van a estar como más reflejados. No está mal, ¿no?, apostar por la gastronomía y luego también por el deporte en un mundo bueno, pues de naturaleza viva, como es el que tenemos en Navarra. Sí, de alguna forma lo que proyectamos con todo esto es la parte a nivel conceptual, es algo que se está utilizando demasiado muchas veces y se pierde el contenido, es la sostenibilidad que hay detrás, ¿no?, que buscamos tener una sostenibilidad ejemplar de alguna forma,
y la bicicleta, la movilidad, todo lo que hay detrás también, bueno, pues de alguna forma refuerza este objetivo, ¿no? ¿Cómo es el día a día allí en Fitur, en el stand de Navarra? ¿Cuántas empresas tienen oportunidades? ¿Cómo se hacen negocios allí? ¿Por qué hay que estar, en definitiva, en Fitur? Sí, la verdad que hay una agenda pues complicada. Nosotros ya desde la Dirección General de Turismo llevamos todo el equipo su propia agenda, que hay infinidad de reuniones, tanto con empresas, con proveedores, con oficinas de turismo exterior, con turoperadores, periodistas especializados, muchas empresas que van a presentar temas de innovación, temas digitales. Bueno, ahí de alguna forma se presenta todo y además de lo que podamos hacer nosotros desde la parte de la administración, hay un calendario impresionante de todo lo que es el sector que aprovecha para hacer el networking ahí y relacionarse. Y bueno, incluso ya no solo con los de fuera, sino incluso se genera un ambiente también de relaciones dentro de los propios navarros que acuden, ¿no?, a Fitur, que curiosamente, aunque no sea el objetivo principal, también suelen surgir relaciones muy interesantes para trabajar en común. Claro, bueno, pues hay un momento de conocimiento entre unos y otros. La música, por cierto, Maitena también va a ser protagonista, ¿no? Navarra como reino de la música en vivo, es otra de las claves de Fitur. Sí, es un subproducto, lo llamamos así, que estamos de alguna forma en la fase de embrionaria, ¿no?, de ir creando. Bueno, pensamos que tiene un potencial que lo tenemos ya, de hecho, y el visibilizarlo, y es un trabajo además que Cultura y Turismo ahí nos hemos puesto a ver todas las posibilidades que tenemos, más de 50 festivales que hay a lo largo de Navarra, de muchos productores que están apostando, y ahí la parte turística también tiene mucho que decir en cuanto a la venta de esas estancias o todo lo que puedes tú ofrecer, además de lo que es el propio festival. Entonces ahí tenemos todavía un camino que recorrer, estamos en una fase, como te digo, inicial, pero muy interesante, como otras fases que se han hecho tanto con el turismo de salud como con el turismo de cine, que son trabajos de relación, colaboración público-privada, que de alguna forma se inician con este tipo de experiencias y luego tienen posibilidades de negocio interesantes. 5 tiempos, 5 estaciones, ese es el lema que nos va a mostrar Navarra en la Feria Internacional de Turismo. Maitena Ezcutari, muchísimas gracias por acompañarnos. Vale. Nos veremos también en Madrid. Nos veremos. ¿Verdad? Estaremos allí haciendo el programa especial La Muga, que ustedes podrán ver el viernes a partir de las 10:30 de la noche. Es un lujo también poder estar allí y ver cómo se mueve, ¿no?, este sector tan interesante, con tantas curiosidades de Navarra y de otros lugares de Navarra y del mundo. Maitena, hasta pronto, lo dicho. Vale, buen viaje. Gracias, de verdad. Nosotros seguimos con otros temas que ahora nos acercan a la gastronomía. Nacho Gómara, el chef de Verduarte, es nuestro siguiente invitado, que viene con alguna receta sorpresa. Vean. Muy buenas, televidentes de Navarra Televisión. Hoy vamos a hacer otra receta. Y lo que os traigo es algo divertido, porque nunca he juntado estos productos, pero creo que van a funcionar a la perfección. Tenemos brócoli de Funes, tenemos caviar italiano, tenemos lingotes de caviar prensado, que es impresionante este producto. Aquí tenemos el caviar Ostetra, impresionante. Tenemos el pez, de donde se saca, el que lo fabrica. Esturión, que tiene una pinta, lo vamos a hacer muy poquito, con tuétano de brócoli, que lo tenemos aquí ya cocido. Un tuétano de brócoli, le hemos limpiado y es súper elegante en la boca, tiene unos sabores impresionantes. Para aromatizar el plato vamos a ponerle un poco de salicornia, es una hierba que sale en estepa y así, cerca de las zonas de mar, y nos da una salinidad al plato importante. Vamos a utilizar un germinado de nabo muy picante, algo parecido al wasabi. Le vamos a poner 2 detallitos, vamos a utilizar cebollino y vamos a utilizar caviar vegetal, cogido de las florecitas del brócoli. Todo esto nos lo vamos a tomar con un cava de Titania, que nos han regalado, y lo quiero meter todo en la misma receta porque allí estuvimos en una cata de caviar y cava y me pareció sorprendente y hoy quería probar el esturión. Vamos a hacer un aire con el cava.
Lo vamos a poner en una lomi y lo que vamos a hacer es echarle albúmina. Esto lo reservamos y vamos a hacer... Os voy a enseñar cómo hago el caviar de brócoli. Muy sencillito. Cojo una ramita de brócoli, ¿vale? Cojo una bandejita y el caviar de brócoli, muy sencillo. Cogemos las florecitas del brócoli y hacemos el caviar. Luego lo voy a utilizar para culminar el plato. El pescadito. Vamos a cortar un lingote de pescado. Sí. Eso es. Vamos a poner sal. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Le vamos a poner un poco de oro líquido a la plancha y vuelta y vuelta. Un poquito. Como hemos dicho que lo íbamos a hacer en directo, le voy a poner un poco de caviar ya directamente aquí. Directo. A ver qué pasa. Nos jugamos. Y esto va a estar tremendo. Eso es, se vaya haciendo ahí despacito. Bueno chicos, mientras se hace el pescado os enseño. He cocido los palos de brócoli por separado y ahora lo que hago es limpiarles para que salga el tuétano. Este lo he dejado un poco ya casi limpio, pero aún le voy a limpiar un poquito más. Esto es mantequilla vegetal. Es impresionante. Nos hemos quedado pasmados en la cocina con la calidad del tuétano del brócoli. Pero pasmaos, ¿eh? De mantequilla vegetal. Con lo que nos ha sobrado del brócoli hemos hecho una cremita, sencillo. Cocer, brócoli, turbinar, añadimos un poquito de mantequilla y montamos la crema. Un poquito de mantequilla y ya. Aquí teníamos el recipiente con el cava y aquí le vamos a meter albúmina, que es la proteína del huevo, ¿vale? Purecito lo tendríamos, el pescado está ya. En breve tendríamos la crema montada. Por aquí tenemos el tuétano de brócoli. Pa'lante. Que tiene una pinta impresionante. Atentos que viene curva, ¿eh? Atentos que viene curva. Caviar, oscetra. Y le vamos a poner bien poquito. Mentira. Le vamos a poner un viaje bueno, que se sienta. Estaríamos hablando de unos 5 gramos por ahí. Bueno, pues aquí tendríamos el lingote de caviar prensado, que está mucho mejor de precio y el sabor está impresionante. Sería para aromatizar, terminar el plato y que sepa bien a caviar. En principio se cortaría con un rallador de trufa, pero nosotros nos andamos con chiquitas aquí. Vamos a ir a por unos triángulos que digan algo como Verduarte, con este mismo lingote. Vale. Tenemos por aquí también el aire, lo tenemos terminado, ¿ok? Mirad lo que ha hecho, ¿eh? Nada, un poquito de cava así, he sacado un aire. Le vamos a poner en el plato casi demasiado, ¿eh? Casi es un marshmallow esto. Marshmallow es un montado de claras, pero ahí van a ir los lingotitos. Esto es caviar prensado, porque yo no valgo. Oro parece, trufa no es. Caviar prensado, chicos. Terminaríamos con un poco de salicornia para darle ese toque yodado al plato. Lo más triste de este plato es que lo más barato para mí es lo más elegante de todo. Muy bueno el caviar, muy bueno aquí el pez que nos da este caviar prensado y en fresco. Pero lo que hay abajo, desde el puré montado de brócoli hasta el tuétano de brócoli y lo demás, pues es guarnición. Ya sabéis, Verduarte, estamos a tope con las verduras, a tope. Señores, aquí tenemos caviar y brócoli en un mismo plato y un aire con un cava que lo vamos a marinar, que va a ser tal que así. Para.
Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Hablamos hoy de la salud del emprendimiento en nuestro país y muy especialmente aquí en Navarra, una jornada a la que hoy asistía José Bayón, es el responsable de la Empresa Nacional de Innovación que depende del Ministerio de Comercio, Turismo e Industria del Gobierno de España. Una jornada a la que ha asistido también la presidenta del Gobierno de nuestra comunidad, María Chivite. Oportunidades para el emprendimiento y sobre todo apoyo a los emprendedores en nuestra comunidad. Señor Bayón, José Bayón, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Encantado. Y si preguntamos de forma abierta cómo está la salud del emprendimiento en Navarra, ¿con qué respuesta nos encontramos? Bueno, Navarra es una comunidad próspera, es una comunidad que avanza, es cierto, tiene emprendimiento, tiene innovación, tiene pyme, lo tiene todo el país. Es verdad que en los últimos años todo el ecosistema de emprendimiento ha cambiado mucho en toda España, ¿no? Y especialmente también aquí en Navarra. El reto que tenemos ahora es convertir ese emprendimiento en algo sistémico, convertir ese emprendimiento en algo que además genere un beneficio social, porque realmente hay mucho emprendimiento que sigue siendo un autoempleo encubierto. Eso hay que trasladarlo, hay que transformarlo en ese emprendimiento innovador, en esa empresa, en esa pyme que sea capaz de generar empleo, de generar riqueza. Claro, y eso requiere ayuda pública en muchas ocasiones, no solo con capital privado comienzan a andar muchas pequeñas y medianas empresas. Esto sabemos en Navarra, porque el tejido empresarial es cierto que está fundamentalmente formado por pequeñas y medianas empresas. ¿Con qué ayuda se encuentra ahora mismo un emprendedor, una startup? Bueno, hay diferentes ayudas públicas en todo lo que es España. Evidentemente está ENISA, estamos nosotros, Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. También está, por supuesto, el CEDETI, es el gran impulsor de la investigación y el desarrollo en nuestro país, cuando los proyectos son más de investigación y desarrollo, el Instituto de Crédito Oficial. Hay diferentes instrumentos, es importante para las emprendedoras y emprendedores conocerlos, saber cuál es el adecuado. A nosotros, a ENISA, nos llegan fundamentalmente proyectos que arrancan, porque concedemos préstamos que no piden aval ni garantía, por lo tanto, obviamente, para alguien que está empezando es muy importante. Este año pasado, en 2019, ENISA recibió 1.856 solicitudes en toda España y se formalizaron 514 préstamos, se aprobaron 514 préstamos por un importe en torno a 80 millones de euros. Por lo tanto, eso significa que siga habiendo demanda, siga habiendo necesidad y el impulso y la apuesta pública sigue siendo necesaria. Hay una situación clara y es un reto demográfico, la despoblación en España, también aquí en Navarra, muchísimos pueblos con muy pocos habitantes, se habla de la Navarra vaciada también, ¿no? ¿Es un reto precisamente para la inversión, para el emprendimiento, para el inicio de la empresa, esta coyuntura de despoblación? Sin duda es un reto, pero también es una oportunidad. De hecho, desde ENISA trabajamos muy cerca de lo que era el alto comisionado para la despoblación del Gobierno de España. Ahora es una vicepresidencia, por lo tanto es una prioridad absoluta, marcada como tal por el Gobierno de España y por el presidente Sánchez Castejón. Y por lo tanto trabajamos en este sentido, ¿no? ENISA es parte, ese emprendimiento, esa innovación, ese desarrollo de la pyme es también importante para combatir la despoblación. También junto con otras áreas del Gobierno, como el Ministerio de Agricultura, desde el Ministerio de Industria nos preocupa. Pero decía que hay que verlo como una oportunidad. La jornada en la que participábamos hoy y por la que aprovecho y felicito al Gobierno de Navarra por impulsar, una de las primeras comunidades autónomas que impulsa esta alianza Navarra 2030, este compromiso claro para desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos 2030 que llamamos. No solo es un reto de sostenibilidad medioambiental, es un reto de sostenibilidad social y económica. Es la gran oportunidad competitiva de Navarra, de España, de Europa, de todo el mundo desarrollado, donde realmente hay cada vez más oportunidades y, por supuesto, también en la España y en la Navarra despoblada.
Señor Bayón, ¿cuáles serían los sectores quizá del futuro, del presente o del futuro más cercano, ¿no? ¿Por cuáles apostar en el marco de la ciencia, la tecnología, la medicina? ¿Qué sectores verdaderamente van a ser los más atractivos? Bueno, realmente hay muchos sectores, ¿no? Efectivamente, aquí en Navarra es una tierra que tiene importancia, ¿no? Tiene una gran importancia la investigación, el desarrollo. Hay sectores muy importantes como el farmacéutico, todo el biotecnológico en su conjunto, también por supuesto el industrial, manufacturero, automoción, digamos sectores clásicos. ¿Hacia dónde evoluciona todo? Todo evoluciona con dos vectores de cambio, que son la transformación digital y la transformación ecológica. Esos son los grandes vectores de cambio y a partir de ahí influyen absolutamente en toda la actividad económica. Nosotros financiamos tanto sectores en el mundo agro como sectores completamente digitales, aplicaciones tecnológicas y entre medias sectores textiles, farmacéuticos, biotecnológicos, todo lo que lleve esas dos componentes, la componente de transformación digital, la componente de transformación ecológica y por supuesto y en conjunto el componente de transformación y de innovación social serán sectores y actividades de futuro. Ese pacto de Estado por la ciencia y la tecnología del que tanto se habló en la legislatura anterior, ¿qué realidades ha provocado en nuestro país o qué se espera de ese pacto planteado en España? Bueno, realmente es un pacto que lidera el Ministerio de Ciencia, el ministerio del ministro Pedro Duque y desde luego es un compromiso del Gobierno, también lo es, del Gobierno de coalición, en este caso sacarlo adelante y es fundamental, es un pacto que se tiene que hacer además con el sector educativo, con el sector productivo, es la parte que nos toca desde ENISA en este caso y a todo el conjunto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pero en la parte que puedo hablar yo de ENISA estaremos pendientes porque sin duda la ciencia, el conocimiento es la base de toda la economía que necesita nuestra sociedad. Hoy también en esta jornada, como decimos, se hablaba de la educación hacia la innovación que necesitamos. Se aprende a emprender desde las aulas, ¿no? Bueno, realmente yo lo decía en esta jornada también, el emprendimiento y la innovación no lo hemos inventado ahora, aunque hablemos mucho de ello, ¿no? Es tan antiguo como el mundo y me gusta decirlo porque siempre ha existido. ¿Qué es lo que ocurre? Que vivimos en un momento de un gran cambio, una gran transformación. Entonces, este emprendimiento, esta innovación, tenemos que ordenarla, tenemos que conseguir que sea algo sistémico, tenemos que conseguir que se emprenda, que se entienda lo que es, que se innove, que se haga, digamos, de forma natural y sobre todo que se haga con un objetivo de sostenibilidad social, es decir, que se haga con un fin y con una finalidad. Las ventajas fiscales, deducciones fiscales, eso siempre es muy importante. Los pequeños y grandes empresarios siempre lo tienen muy presente y miran detalladamente los programas de los partidos políticos en este sentido, ¿no? ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Está mejor la clase emprendedora en esta materia fiscal? La clase emprendedora es cierto que siempre, como toda la actividad económica, necesita el apoyo de la administración pública, de todas las administraciones públicas, la administración central, la autonómica y las locales. Pero yo sí que tengo que decir que por experiencia de las empresas, de las startups que llegan a ENISA, muchas veces lo que necesitan de verdad es un mercado, un producto, un servicio realmente innovador. Cuando hay eso, todo lo demás es más fácil. Desde luego, desde los gobiernos, unos plantearemos una opción de redistribución fiscal, otros plantearán otra opción de redistribución fiscal, pero es un elemento más. A mí sí me gusta decir siempre, y lo comentamos a nivel económico, que muchas veces no es ni el único ni el principal elemento. Es más importante esa educación, esa formación, esa capacidad emprendedora, esa capacidad de abrir nuevos mercados, de abrir nuevas puertas. Si hubiera que hacer un diagnóstico rápido, una radiografía de la situación de emprendimiento en Navarra, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué sería lo más reseñable? Es una región con capacidad emprendedora, sobre todo porque tiene capacidad detrás científica de conocimiento, siempre lo ha tenido y lo tiene ahora. ENISA ha concedido a lo largo de su historia de préstamos participativos 104 préstamos en Navarra, ha destinado 17 millones de euros como ENISA, pero por supuesto está el CEDETI, como decía anteriormente, y está el ICO. Yo creo que es una comunidad que tiene retos por delante, como toda España, lo decía anteriormente, el reto de la Navarra vaciada, el reto de recorrer esa transformación digital en sectores clásicos como el automóvil y como
como otros, también la transformación ecológica en esos mismos sectores y en ir transformándose y convirtiendo estas nuevas oportunidades. Yo lo decía en la jornada de hoy, el mensaje más importante es entender la sostenibilidad, entender la Agenda 2030 como una oportunidad económica, una oportunidad también de competitividad. Es la competitividad que tenemos en Europa, que tenemos en Navarra, en España. No tenemos competitividad de escala como pueden tener otros grandes países, no la tenemos, o por lo menos no la queremos tener una gran mayoría reduciendo salarios y condiciones laborales, la tenemos que hacer abriendo nuevos mercados. Pues aprovechar esa situación también de presente y de futuro con nuevos mercados, nuevas oportunidades en muchos campos, como mencionaba, ¿no? La medicina, biomedicina, también biología sintética, términos que quizá no están tan impresos absolutamente en la población, pero que desde luego van a dar que hablar muy pronto, ¿no? Ya lo están dando, ¿no? Si repasamos de hace 10 años aquí, parecía mentira que, bueno, que estuviera nuestro discurso habitual, el Big Data, que estuvieran el análisis de datos, la inteligencia artificial. Hay una Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, junto con la transformación digital. En fin, ya es un presente, es una realidad incipiente que tiene que crecer, que se tiene que consolidar, y el reto del emprendimiento es que se consolide en aquellas direcciones que sean de utilidad social. Perfecto, nos quedamos con esa ventana abierta a la oportunidad empresarial en nuestro país. José Bayón, CEO de ENISA, empresa pública que tiene que ver absolutamente con el I+D+I, con el emprendimiento también aquí en Navarra. Muchísimas gracias por acompañarnos y suerte también. Muchas gracias. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros seguimos ahora con otros contenidos en La Muga. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Nuestra mirada nos aleja ahora de Navarra, pero en el marco de Europa, desde luego, nos importa qué puede pasar también en nuestro entorno más cercano después de ese ataque que tenía lugar el pasado 3 de enero de Estados Unidos contra Irán con la muerte del comandante Soleimani. Un tema que queremos abordar con un experto en Oriente Medio, escritor y periodista, colega como es Manuel Martorell. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido, buenas noches. Bien. Gracias por acompañarnos. ¿Europa está en peligro? ¿Todo el mundo está en peligro ante la situación generada entre Estados Unidos e Irán actualmente? Yo creo que no, que podemos estar muy tranquilos porque en realidad yo creo que nos encontramos ante un pulso entre Estados Unidos e Irán para que exista un respeto mutuo entre los dos países, ¿no? Ni siquiera creo yo que Estados Unidos pueda llegar a un enfrentamiento bélico abierto. No tiene mucho sentido, porque no interesa a ninguna de las dos partes. Sí. Ni Irán tiene la capacidad de respuesta ante el potencial bélico de Estados Unidos, y yo creo que al presidente Trump tampoco le interesa meterse en otra aventura. Yo creo que esto lo que ha ocurrido más bien parece ser que es un toque de atención por parte de Estados Unidos hacia el régimen iraní, que sí es cierto que últimamente está protagonizando una expansión territorial por todo Oriente Medio, bueno, y en unos casos muy concretos, a través de las milicias que ellos están organizando, armando y financiando, sobre todo en Irak y Siria, pues bueno, hicieron un ataque contra una base norteamericana y hubo un muerto. Y yo creo que entonces Estados Unidos contestó con, en muy poco tiempo, con un ataque muy selectivo. Yo creo que Estados Unidos le ha querido mandar un mensaje a Teherán, diciéndole hasta qué punto podría llegar en el caso de un enfrentamiento abierto. Pero no creo que vaya a haber una guerra, ni siquiera... Bueno, puede haberla, pero en principio yo creo que es algo que no interesa a ninguna de las partes. Y de hecho la respuesta iraní no ha ido muy lejos, porque en realidad no hay heridos, ha habido destrozos en algunas bases,
Pero se anunció como al principio, ¿no? Una vez que pasó esto, ese asesinato de este jefe militar, ¿no? Soleimani, parecía que iba a haber una escalada, una venganza absoluta. Se hablaba incluso hasta de 13 posibilidades de venganza contra Estados Unidos, pero también parece ahora que ha habido cierta rebaja de esa escalada de tensión, ¿no? Parece, o da la sensación que es así. Sí, y bueno, y de hecho, bueno, o sea, si Irán ha demostrado en varias ocasiones que es capaz de hacer daño y de hacer mucho daño, ¿no? En concreto ha lanzado este tipo de misiles contra bases de la oposición iraní que están en territorio iraquí, que igual están a 100 kilómetros o a 200 kilómetros del lugar de donde se lanzan, y han impactado exactamente en el lugar donde estaba la dirección de ese partido. Y de hecho en ese ataque mató a 16 personas. El Golfo Pérsico está lleno de buques norteamericanos, ¿eh? Y nadie niega la capacidad balística en cohetes autopropulsados que tiene Irán. Es decir, si Irán realmente hubiera querido hacerle daño a Estados Unidos, ahora sí nos estaríamos encontrando ante una situación, bueno, cuyas consecuencias no podríamos calcular, porque la muerte o el ataque con resultado fatal en barcos o en bases norteamericanas necesariamente habría exigido una respuesta y probablemente estaríamos hablando de cientos de muertos en estos momentos. ¿Cómo se está comportando Europa ante esta situación, incluso nuestro país? ¿Cuál ha sido la reacción de nuestro continente ante esta situación, bueno, comprometida sin duda alguna? Bueno, yo creo que Europa siempre ha intentado mantener ese equilibrio de ser una potencia con unos planteamientos más razonables, ¿no? Con un mayor respeto hacia el régimen iraní pese al carácter dictatorial y religioso que tiene. No hay que olvidar que está por medio también el fracaso del acuerdo nuclear. Y claro, Europa no se puede enfrentar de forma abierta o seguir la línea radical de Trump o la del régimen iraní. Y yo creo que Europa siempre intenta llegar a un tipo de acuerdo. Siempre o sea, desde hace décadas, desde que se creó la República Islámica en 1979, siempre ha tenido este diálogo crítico respecto al régimen iraní, y creo que es lo que seguirá haciendo. Israel, otro de los países que se enmarca de alguna manera en este escenario. ¿Qué papel juega actualmente Israel en este conflicto bilateral? Bueno, Israel también tiene que tener mucho cuidado con lo que hace. Tiene que mantener un equilibrio porque, bueno, las milicias chiíes que están apoyadas por el régimen iraní están no solo en Siria, que es un territorio que tiene, de hecho, frontera en los altos del Golán con Israel, pero bueno, Hezbollah, el Partido de Dios, que es un partido abiertamente proiraní y que tiene capacidad militar para atacar a Israel, bueno, está en su misma frontera, ¿no? Yo creo que también tiene, bueno, que intenta, vamos a decir, mantener una posición de pragmatismo y no apoyar esa tendencia belicista que parece ser que caracteriza a la administración de Trump. Estamos viendo imágenes de la respuesta después de ese asesinato, de cómo la gente salió a la calle de forma crítica. ¿Podemos glosar un poco la figura de este comandante, de su importancia para este país y de la importancia que desde luego y relevancia que tenía también para el gobierno Trump a la hora de abatirle, de asesinarle con un dron, como todos sabemos? Bueno, no es sencillo explicarlo. En Irán las cosas no son como parecen, o sea, no funciona como un país normal. Es decir, en Irán hay unas fuerzas armadas, ¿vale? Pero en realidad el verdadero ejército no es el ejército regular,
sino son los pasdaranes, los guardianes de la revolución. Los guardianes de la revolución son los que tienen las unidades más preparadas, los que tienen la tecnología militar más avanzada y son los responsables de todos los programas de desarrollo tecnológico militar. Estamos hablando de minisubmarinos, estamos hablando de los misiles balísticos, estamos hablando de drones de última generación y bueno, son ellos los que en realidad se encargan de la defensa del país. Y estos guardianes de la revolución es un ejército poderoso, tiene cerca de 200.000 soldados, tiene una sección exterior que lleva a la práctica la política de Irán fuera. Esta organización se llama Al-Quds, que es la responsable de todo el programa de expansión territorial que en estos momentos tiene Irán en Oriente Medio. Bien, el director de esa organización, de esa división Al-Quds, de los Guardianes de la Revolución, era Qasem Soleimani. Y estos grupos, o sea, esta organización militar especial de carácter ideológico y religioso, no depende del gobierno iraní, sino que depende directamente del guía de la revolución, de Ali Khamenei. Bueno, pues a Qasem Soleimani se le consideraba como la mano derecha de Ali Khamenei, del guía de la revolución, que es la máxima autoridad indiscutible de la República Islámica. Es decir, Estados Unidos ha dicho, bueno, hoy puedo matar a tu mano derecha, pero mañana puedo ir a por ti. Yo creo que eso es lo que refleja la importancia. Yo creo que este ataque ha sido un ataque a la línea de flotación del sistema político iraní. Un toque de atención, ¿no? Como dices, Manuel Martorell, finalmente, ¿España está vendiendo armas a Irán? Pues a mí no me consta. Yo creo que en otras ocasiones sí las ha vendido, pero yo creo que no en estos momentos, creo. Nos quedamos con esta reflexión, con las imágenes también que suponen, ¿no?, esa respuesta de la calle a estos hechos que conmocionaron, desde luego, también por su forma, ¿no?, el mundo al principio de este año 2020. Hemos tratado de comprender un poco más de estos movimientos internacionales en clave bélica. Manuel Martorell, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. A ti. Gracias, de verdad, un problema, desde luego, una situación compleja en una parte del mundo, siempre convulsa y en desequilibrio. Nosotros seguimos adelante y enfilamos ya la recta final de nuestro programa, hoy, como ven, muy variado, porque ahora vamos a recalar también en ayudas, en este caso las becas que se concedían el pasado jueves en el ámbito cultural del Corte Inglés de Pamplona a hijos de empleados de este centro comercial, más de 20.000 euros, como ven ustedes, en becas para familiares de quienes trabajan en esta firma. Ese fue el momento en el que se recogían las preciadas becas Ramón Areces. Bueno, y terminamos con ballet, que nos lleva en este caso a Baluarte. La coreógrafa y bailarina Blanca Ali nos deleitará con su espectáculo que están viendo ahora mismo en pantalla este miércoles por la tarde en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. Un espectáculo que desde luego merece la pena contemplar. La coreógrafa y bailarina que traerá, como decimos, este miércoles a Baluarte este espectáculo Soltise, en el que plantea cómo podemos mantener el desarrollo de nuestras civilizaciones sin agotar el planeta y cuál es el lugar del ser humano dentro de la naturaleza. 14 bailarines contemporáneos son los encargados de hacer realidad este proyecto. Precioso, desde luego, qué belleza esa muestra del espectáculo de Blanca Ali. Nos vamos agradeciéndoles su confianza y su compañía y con una frase que nos sirve de punto y final al programa de hoy. Que disfruten de lo que queda del día y hasta mañana a las 9:30 de la noche. Adiós.